Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a la sexta sesión de la lección número 15 de nuestro curso La Obra del Espíritu Santo, un curso que hemos estado tratando de manera temática, pero también analizando cada texto en particular desde la deidad, desde cómo fue la obra del Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo, cómo trabajó a través de las dispensaciones, y luego hemos ido función por función del Espíritu Santo, analizándola bíblicamente, lógicamente, contextualmente. Hemos justificado cada respuesta que hemos dado, hemos analizado cada posición posible o por lo menos conocida, popular, porque digo, para ideas, creencias y teorías, pues la cantidad de personas que hay en el mundo, esa es la cantidad de teorías, ideas y pensamientos que pueda haber, pero pues a veces nos encontramos en la calle, esto es muy importante para el evangelismo, nos encontramos en la calle con algún miembro de alguna denominación, incluso algún pastor o dirigente, y te dice algo porque aunque la persona sea miembro de esa denominación o incluso esté ocupando un púlpito o una posición de liderazgo, no significa, y yo creo que si usted piensa a veces en nuestros propios colegas dentro de la iglesia del Señor, no necesariamente, lo he dicho siempre y lo digo con respeto, pero es que es la verdad. Y tengo que respetar a las personas, pero también tengo que respetar la verdad. Y la verdad es que muchas veces más de la mitad de las personas que salen de las escuelas de predicación no salen preparados. Salen con el diploma, mas no salen preparados. Eso salta a la vista y eso es muy evidente. Y si esas personas no son responsables para mantenerse estudiando, creciendo, aprendiendo y tienen alguien que les pueda servir en ese sentido de tutor y que este tutor sí esté preparado, sí esté adecuadamente preparado, sí le dé consejos adecuados en su formación y en su crecimiento en experiencia en el ministerio, pues morirá en la misma condición que salió o peor, porque por lo menos en la escuela tienes a los maestros que te corrigen cuando dices algún disparate o dices alguna cosa que no tiene fundamento, pero cuando ya sales y quedas solo en una congregación local, si eres joven, muchas veces la arrogancia te lleva a querer descubrir e inventar cosas que la escritura no dice, y a veces si eres muy mayor, pues ya no quieres estudiar, ya no quieres prepararte, te conformas y mantienes un nivel que no te ayuda ni a ti mismo ni ayuda a los que te oyen. Entonces, no solamente podemos depender de decir que alguien ya salió de la escuela y decir que pues ya está preparado en todo. Eso. Viene un camino muy largo por delante. Todavía este servidor está preparándose. Como les dije el otro día, estoy pasando nuevamente por una escuela de predicación. ¿Y por qué? Porque no sé predicar. No, eso no. Porque no sé enseñar. No estaría aquí compartiendo con ustedes, pero la preparación es de toda la vida, así como secularmente los doctores siguen sacando especialidades, así como los abogados siguen también sacando nuevos eh, títulos o títulos en nuevos ámbitos dentro de su propia carrera, y así muchos, pues ¿por qué no puede el predicador mantenerse igual? O sea, sabiendo que o estando consciente de que no lo sabe todo, estando consciente de que siempre hay alguien que te puede enseñar, que te puede compartir de su experiencia. Mis actuales maestros son personas, hermanos, que, wow, o sea, yo no soy un magister ni nada de eso, pero ellos sí lo son. Y gracias a que aprendo muy bien de ellos, trato de absorber lo mejor de ellos, asimismo trato de trasladarlo a cada uno de ustedes y también a las personas que luego se benefician de los videos, ¿verdad? De las grabaciones de estos cursos. Así que yo lo digo porque empiezo conmigo mismo, siempre requerimos mantenernos en preparación y en estudio. Entonces decía que cuando vamos a la calle debemos estar conscientes de que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Encontramos personas y las personas te dicen alguna locura y luego nosotros decimos,
oye, mira que la denominación tal dice tal cosa o cree tal cosa. No, no, no. A veces esa persona no está clara y te está diciendo algo que ella lo entiende así, pero ni siquiera lo ha aprendido bien en su denominación. Así que hay que ser cuidadoso con atribuirle a la denominación cosas que dicen sus pastores individualmente o sus miembros individualmente, porque puede haber uno de estos que no se preparó bien, que no le interesa seguirse preparando y más bien dice locuras que ni la misma denominación aprueba, ¿no? Entonces, para que tú sepas lo que una denominación cree, pues tienes que estudiar. Generalmente cuando se trata de denominaciones o sectas, ellos tienen, perdón, tienen sus libros aparte de la Biblia y en esos libros, y tienen sus autores reconocidos, en ellos puedes encontrar entonces sí las afirmaciones concretas de sus creencias. Entonces allí puedes citar y decir, como dice el autor tal, como dice su credo, como dice su manual de disciplina, como dice su catecismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que hemos tratado de analizar y lo que estamos viendo en el tema de la obra del Espíritu Santo, específicamente en nuestra lección número 15, que es la morada del Espíritu Santo, estamos viendo las teorías o las formas de entender que tienen algunos hermanos, pero las que son más conocidas, las que han tratado de argumentar mejor, las que nos vamos a encontrar en el día a día cuando tratemos sobre todo con los colegas, porque este no es un tema para, como le decía anteriormente al hermano José Cruz, no es un tema para ir y debatir con los miembros de la congregación, no es un tema para ir y fomentar un problema en la congregación. Hay que ser muy, muy sabio en estas cosas y entender que Dios no nos ha mandado específicamente a enseñar de forma obligatoria que la palabra es el medio por el cual el Espíritu Santo mora de manera representativa en el cristiano. No nos ha dicho que tenemos que enseñar eso para que las personas se salven. Saben lo que Él nos ha dicho, que si lo predicamos y lo predicamos como es, las personas se salvarán. Entonces, en eso es que tenemos que estar enfocados. Nosotros somos predicadores del Evangelio, no somos predicadores específicamente de la morada del Espíritu Santo, no somos predicadores específicamente de la refutación de la doctrina de los testigos de Jehová o de los adventistas o de los mormones o de los católicos. A veces nos enfocamos en algunas cosas así, hacemos seminarios, conferencias y todo esto de este tipo de temas, y no es que está mal, pero si yo estoy consciente de que el mundo se puede acabar en cualquier momento, pues mi prioridad no va a ser enseñarle a los miembros acerca de qué creen los testigos de Jehová. ¿Es importante? Sí, mas no es urgente. Si veo lo que es urgente, pues que sean personas santas y no mundanas. Si veo lo que es urgente, que sean poderosos en el evangelismo, motivados a evangelizar. Si veo lo que es urgente, que haya la organización bíblica en nuestras congregaciones locales. Y para eso que los hogares y las familias sean hogares y familias fuertes, como Dios los diseñó en su palabra. Esas son cosas urgentes. Ahora, esto que estamos tratando es importante entenderlo bien, es importante entenderlo correctamente, pero aún más importante es, y eso es por lo que le estamos dedicando y le seguiremos dedicando varias sesiones a esta lección en particular, es porque de aquí salen afirmaciones, salen teorías y salen creencias que ya hemos mostrado y seguiremos mostrando que algunas son peligrosas de caer en sectarismos y otras son expresamente, definitivamente, ya afirmaciones calvinistas, antibíblicas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y no solamente tiene que ver con el tema de la morada ni con el tema de la obra del Espíritu Santo. Ya hemos dicho que se han filtrado en, como dice precisamente la portada del curso, ¿no? En la leyenda abajo, el subtítulo abajo, el de más abajo, que hemos comprometido verbalmente la verdad. ¿En qué sentido? Decía que en general, o sea, hasta cuando oramos y decimos, Señor, dale palabras. Mire, mire lo que le decimos al Señor en las oraciones. Recordando esto, ¿verdad?
Ya decía que va a haber varias sesiones, así que usted diga, no se preocupe ahorita diciendo, este hermano, en lugar de entrar a la lección 15 nos está dando este sermón, pero no, no, es que todo esto tiene que ver. Oramos y decimos, dale palabras fáciles al hermano, ¿verdad? Que va a predicar. Pero yo le pregunto a usted, ¿cómo se supone que Dios va a hacer eso sin hacer un milagro? ¿Cómo Dios, si yo estaba planeando decir bastante más, bastante, mucho más, muy demasiado, super archirrequete contra plus ultra hiper mega bueno, si yo estaba planeando decir eso, ¿cómo Dios hace que en lugar de yo decir esa expresión diga es muy bueno? Yo iba a decir eso, mire lo que usted está pidiendo, yo iba a decir super archirrequete contra plus ultra hiper mega bueno, pero como eso es muy enredado para la audiencia, usted está pidiendo que Dios en ese momento ¡pum! Me haga algo, no sé, milagroso, ¡pum! Y yo iba a decir eso y termine diciendo, oye, esto es algo sumamente excelente, esto es algo muy bueno. Si Él hace eso, está haciendo un milagro. Si Él hace eso en nosotros, entonces estamos predicando de manera inspirada, como lo hacían los apóstoles. Y si estamos predicando de manera inspirada, como lo hacían los apóstoles, entonces tenemos que seguir escribiendo la Biblia. Sí, entonces ya yo tengo que empezar a mandar mis cartas para allá, para la congregación en Honduras, que bastante falta le hace allá a José Cruz, que le mande una carta allí, una misiva sobre temas del Espíritu Santo. Y así cada uno, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nosotros nos expresamos porque por un lado, estamos enseñando y enseñando correctamente que los milagros eran para confirmar el mensaje de la palabra en el primer siglo y que una vez la palabra se completó y se confirmó, cesaron. Como en el Antiguo Testamento, Dios estuvo haciendo milagros, pero cuando terminó Malaquías de dar su profecía, y eso está registrado, no hubo nunca, jamás durante 400 años, ni un solo milagro, ni un solo milagro. Y desafiamos a cualquier persona fuera de la iglesia de Cristo que esté viendo este video ahorita, que nos envíe en comentarios para que lo vea todo el mundo, qué milagro se hizo después de terminar de escribirse Malaquías hasta que vino Jesucristo. ¿Qué milagro se hizo en ese tiempo? ¿Qué hombre hizo algún milagro en ese tiempo? Ninguno. 400 años. ¿Eran pueblo de Dios los de Israel durante esos 400 años que hubo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Sí. ¿Seguía siendo Dios el Dios de ellos y de todos? Sí. ¿Seguía estando el templo de Jerusalén en Jerusalén con la presencia del Señor? Sí. ¿Pero hubo algún tipo de milagro por parte de algún profeta? No. ¿Por parte de algún hombre de Dios? No. ¿Por qué? Porque los milagros en la Biblia estaban no para curar a gente en los hospitales, porque si fuera así, no hubiera ni un enfermo en los hospitales, no hubiera ningún muerto en las tumbas. ¿Por qué algunos sí y otros no? No, tendría que sanarse a todo el mundo y tendría que resucitarse a todo el mundo. Pero ese no era el propósito. El propósito siempre fue que el mensajero que estaba predicando y que estaba predicando lo que iba a estar escrito en la Biblia, no era cualquier prédica. Yo predico también, pero no predico como Pedro en Pentecostés. Pedro en Pentecostés dijo cosas que el Espíritu Santo le estaba revelando en ese momento. Yo predico lo que me siento a estudiar, pidiendo a Dios sabiduría y me siento a estudiar, pero si no estudio, voy a terminar diciendo tonterías, voy a terminar diciendo cosas que no son la palabra de Dios, si no estudio. Porque la misma escritura me manda y dice, ocúpate en la lectura. Entonces, si todos nos los dieran para decirlo, entonces no nos tendríamos que ocupar en la lectura. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con el tema que estamos tratando? Que hacemos afirmaciones que son algunas, decía, peligrosas de caer ya en afirmar sectarismos, cosas que creen las denominaciones, y otras son afirmaciones rotundas de denominacionalismo o sectarismo. Porque decir, apresúrale sus pasos a los que vienen tarde, en primer lugar es decir que sigan siendo vagos, Señor, más bien ayúdalos. Como son vagos, ayúdalos a que lleguen pronto. Los vagos, que lleguen pronto, ¿no? Y si el predicador no estudió porque es un perezoso, entonces, Señor, ayuda también a este perezoso que tenemos en el púlpito, porque como él no estudió, entonces dale tú las palabras porque pues necesitas hacerlo tú para poder que él presente su sermón. Entonces,
¿Qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo una barbaridad. A veces pedimos, mire, y no estoy, ¿cómo se llama? Criticando a ninguno aquí en particular, ¿verdad? Sé que a veces en las oraciones podemos cometer errores, pero es falta de concentración, porque esto ya lo hemos hablado. Pero es que en el día a día, les contaba la otra vez de la esposa de un predicador, que está en una cocina y de pronto está hablando y mueve las manos de una manera que con el codo le pega un vaso, pero justo en lo que siente que le pega el vaso, pues tira su mano atrás y logra atrapar el vaso en el aire. Entonces, como ella no estaba viendo y lo atrapó de esa forma, entonces ella dice, la esposa de un predicador, este hermano tendrá 30 o 35 años de estar en el ministerio. Eh, y dice, ay, si no fuera por el Espíritu de Dios, imagínense lo que le hubiera pasado a ese vaso. ¿Qué está diciendo la hermana? Que el Espíritu Santo le reveló, y no puede ser de manera natural, porque no es que lo encontró en un libro, ¿sí? Le reveló de manera sobrenatural cómo estirar el brazo con el cálculo perfecto para tomar el vaso antes de que cayera a la tierra. Recuerden que por la ley de la parsimonia o el principio de la parsimonia sabemos, nosotros le ponemos el nombre, pero el principio está en la Biblia. Dios no hace nada que sea innecesario. Si Dios sostuvo ese vaso para que no cayera al suelo, significa que eso era necesario. Si eso es necesario, ¿qué tiene ese vaso? ¿Será que ese vaso es el famoso, eh, ¿cómo se llama esto? El Santo Grial, ¿no? Donde bebió Cristo. No es este, sino que estaba haciendo la ilustración. Aquí yo todo lo aclaro porque no vaya a ser, ¿no? Gracias a Dios nos ven muchas personas estas lecciones y por eso hay que aclarar aquí todo, ¿no? Perdón. Ah, ¿será que era el Santo Grial? O sea, ahí fue donde bebió, donde se repartió el fruto de la vid de aquella última cena del Señor. Perdón, ¿por qué cree la hermana que el Espíritu Santo pensaba que era tan necesario o que era necesario que ese vaso no se rompiera? Y así decimos que el milagro del nacimiento de un bebé, el milagro del amanecer, pero es que ha amanecido desde que el sol existe, ha amanecido todos los días. ¿Cuál es el milagro? Sí, la definición de milagro es algo que va más allá de la ley natural. ¿Qué hay antinatural en el que el sol salga? ¿Qué hay antinatural en que un niño nazca? ¿Qué hay antinatural incluso en que una persona se salve y salga ileso de un accidente automovilístico? ¿Quién dijo que eso es un milagro? ¿Dónde está la ley natural que se rompió en ese momento? ¿Quién dice que es una ley que esa persona tenía que matarse? ¿Quién dijo que es una ley que esa persona tenía que salir golpeada? No, si usted lo analiza científicamente, se va a dar cuenta que hay motivos naturales por los cuales esa persona no sufrió los daños que otros sí sufrieron. Simplemente. Entonces, por eso hay que darle tanta importancia, y tanto tiempo y tanta explicación al tema de la morada del Espíritu Santo, porque ha llevado a los hermanos que creen que el Espíritu Santo entra en ellos, así como los demonios entraban en el cuerpo de los hombres en aquella época, que por defender eso y por sentir que al meterse uno con eso se está metiendo con algo místico, sagrado, que uno incluso está blasfemando contra el Espíritu Santo y van haciendo su película, dicen los muchachos aquí en Panamá, no sé si así se dice en Latinoamérica, ¿no? Pero acá los muchachos, cuando usted se inventa cosas y usted ve cosas que no son, dice, te inventas tu propia película, ¿no? Entonces se hacen su película de terror, que uno está diciendo una barbaridad y que pues por eso hay que atacar a ese hombre que está diciendo y está explicando esto y hay que destruirlo, ¿no? Destruir su reputación, destruir su ministerio y sacarlo de donde esté. Así piensan y así van a pensar de cada uno de ustedes en el momento que decidan el mejor momento para compartir con la hermandad, pues lo que consideramos la interpretación correcta, adecuada, la que encaja con todo el tenor
de la enseñanza de la Escritura. Bien, amados, la semana pasada quedamos en este punto. Este punto habla acerca de la condición de hijo, que supuestamente algunos dicen que esa evidencia que tenemos de... Aquí hay un tema, ya vi, como, a ver. Ajá, permítanme un momento que anclar a la izquierda, creo que era. Y luego ustedes acá. Mm, a ver cómo era la cosa. Lo que pasa es que cambié, disculpen, cambié de... Ah, ok, ya sé. Estoy ajustando la ventana. Ajustando la ventana. Listo. Del material, así para que yo vaya viendo lo mismo que ustedes están viendo allá. Yo lo veo un poquito más grande acá porque ya tengo una edad, ¿no? Entonces, como cambié de aplicación, la actualicé, ahora necesito ver cómo queda como yo la tenía. Esto es siempre, siempre así. Esto es como cuando su esposa limpia en casa, ¿verdad? Ya usted sabe lo que sucede. Todo lo que usted tenía desordenadamente ordenado, calculado de manera aritmética y geométrica, aunque para otros parezca un laberinto, pues ellas le ponen orden y lo desordenan. No sé si yo sé que usted me entiende. Un día de esto lo pongo como silogismo. Decíamos que la mayoría en este punto, o la mayoría de aquellos que creen en la morada personal del Espíritu Santo, usan tanto Romanos 8, 9 al 11 como Gálatas 4, 6 para demostrar que se les da el Espíritu Santo de manera personal, como decía, que desciende del cielo y entra en sus cuerpos en el momento que son bautizados, y que se les da porque eso es una evidencia de que son hijos de Dios. Vamos a leer estos dos pasajes que hablan acerca de esto. El primero de ellos, voy a quitarme de aquí para que puedan leer sin problema. Alguien que nos quiera ayudar con la lectura, por favor, mientras yo sigo luchando acá con la ventana. 8, 9 al 11 de Romanos, hermano Irving. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bien, estaba viendo acá. Bueno, espero que estén completas. Vamos a ver. Espero, lo que pasa es que tenía las diapositivas también abiertas y espero que las haya guardado antes de proyectar. Pero bien, vamos a leer también Gálatas capítulo 4 versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, o Abba, Padre. Allí la palabra Abba es un arameo, un término arameo que significa padre. Así que allí lo que está haciendo el apóstol Pablo es que dice Abba o Abba, Pater. A la hora de traducir, pues decidió el traductor colocar uno en arameo y el otro en español, pero a mí me parece que tendría sentido colocar o ambos en su idioma original
o ambos en el idioma al que se está traduciendo. Pero bueno, yo no soy traductor a ese nivel, ¿no? Entonces, no sé por qué lo hicieron así, pero de pronto confunden al lector. Es importante que el lector sepa, el estudiante sepa, que allí el apóstol Pablo lo que hace es que dice un término en arameo, que es un idioma, un dialecto que hablaban los judíos del primer siglo, y pater, que es el término griego, entonces, que es lo que el mundo gentil utilizaba para decir padre. Entonces allí está diciendo padre dos veces, padre en arameo y padre en griego. Así que diría el cual clama padre, padre, simplemente. Bien, esta afirmación de que Dios nos da el Espíritu Santo de manera personal y literal, porque de esa manera, cuando Él entra en nuestro cuerpo, esa es la evidencia de que somos hijos de Dios, tiene un serio defecto esa creencia y que lo vamos a, o la vamos a exponer en el siguiente dilema destructivo y simple. Bien, se llama así, dilema destructivo, ¿no? Dice, o bien uno deja de ser hijo de Dios cuando peca, o uno no pierde su alma cuando peca. No pueden ser las dos cosas. O uno deja de ser hijo de Dios cuando peca, o uno pierde su alma cuando peca. ¿Cuál de las dos será? Uno no deja de ser hijo de Dios cuando peca, porque si dejaras de ser hijo de Dios, cada vez que peca, refiriéndonos a los cristianos, tendría que volver a cumplir con todos los pasos del plan de salvación, incluyendo el bautismo, para poder volver a ser cristiano, volver a ser hijo de Dios. Entonces, eso definitivamente no lo enseña la Biblia. Pero solamente había dos alternativas. Entonces, si el hijo de Dios no deja de serlo cuando peca, entonces pierde su alma cuando peca. Y esto sí es así. La Biblia lo enseña. Especialmente si el espíritu que habita en la persona es un sello o una garantía que prueba que esa persona es hijo, que esa persona es salvo, según afirman nuestros hermanos. Por lo tanto, si uno deja de ser hijo de Dios cuando peca o pierde su alma cuando peca, y ya que no deja de ser hijo de Dios cuando peca, es entonces que pierde su alma cuando peca, la morada personal no es una prueba de tener la condición de hijo. Note, muy importante, si fuera la primera alternativa de que cuando uno peca, ya siendo cristiano, pierde la condición de hijo, entonces sí cabría esto de decir que tenemos el Espíritu Santo para que eso nos haga hijos de Dios. El Espíritu Santo personalmente, literalmente dentro de nosotros. Porque si perdiera la condición de hijo, el Espíritu Santo tendría que salirse de ese cuerpo. Pero note que al perder la condición de hijo, ¿qué decíamos? ¿Cómo alguien llega a ser hijo de Dios? Oyendo el Evangelio, creyendo el Evangelio, arrepintiéndose de sus pecados, confesando a Cristo como Señor, bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entendiendo, entendiendo también, junto con todo eso, que se une a, o es agregado a la iglesia de Cristo, no a una denominación, sino a la iglesia de Cristo, no a una secta, a la iglesia de Cristo. Si comprende el plan de salvación y comprende a qué iglesia está siendo agregado, entonces esa persona ha llegado a ser un hijo de Dios. Si esa es la forma de llegar a ser hijo de Dios y alguien puede dejar de serlo por pecar después de ser cristiano, entonces para volver a ser hijo de Dios, si la Biblia no nos enseña otra manera de ser hijos de Dios y no enseña otra manera de ser hijo de Dios, ¿cuál es la lógica, hermanos? La lógica es que esa persona tendría que volver a pasar todo el proceso. Pero como nuestros hermanos dicen que en el momento que la persona es levantada del agua, el Espíritu Santo desciende así como en el bautismo de Jesús, y aunque nunca más se habló de una situación así, ni siquiera los apóstoles que podían de manera milagrosa ver cosas que nosotros no podemos ver, pues nunca se habla del Espíritu Santo cayendo así sobre la gente, excepto en Hechos capítulo 2, y de hecho no era ni el mismo Espíritu en persona, sino, como ya vimos, derramaré desde mi Espíritu. O sea, no derramó el Espíritu, derramó poder desde el Espíritu Santo y los llenó de poder, los bautizó en poder. Entonces, miren, ni los apóstoles, pero pues nuestros hermanos dicen que debemos creer, dicen, utilizan esta expresión, debemos creer por fe, ¿sí? Debemos aceptar, para ser más preciso, debemos aceptar por fe que aunque nadie lo haya visto, el Espíritu Santo se zambulle desde el cielo,
en un perfecto clavado y entra a nuestro cuerpo y lo posee. A partir de ese momento, entonces somos hijos de Dios y ese Espíritu está ahí. Y cada vez que Dios te mira, ve al Espíritu Santo, por lo tanto sabe que eres hijo de Dios. Esa es la creencia o esa es la afirmación, yo le he llamado la teoría de la morada personal como prueba de que somos hijos de Dios, dice. Bien, las palabras que se encuentran en Romanos capítulo 8, versículo 11 de y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Estoy un poco enredado acá con las diapositivas porque no logré colocar las ventanas como ayer que estaba estudiando con el hermano Apocalipsis. Así que hoy voy a estar un poco complicado con eso. Decía, las palabras y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, que las he colocado en rojo allí para que las detectemos rápidamente, ya que el texto es bastante largo, la interpretan nuestros hermanos como si dijera, si alguno no tiene la morada personal del Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Esta proposición se convierte en, si uno es hijo de Dios, entonces tiene la morada personal del Espíritu Santo mediante el proceso de contraposición o transposición en lógica. Ahora, decía que la Biblia sí enseña, la Biblia no enseña que cuando un cristiano peca deja de ser hijo de Dios, pero la Biblia sí enseña que cuando un cristiano peca y no se arrepiente, mientras no está arrepentido, pues su alma sí cae en una condición de perdición. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, cuando vamos a Hechos capítulo 8, los versículos 18 al 23, y leemos la situación de Simón el mago, allí en lo que Pedro ve el pecado de Simón, le dice que estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Entonces, si él estaba en esa condición que describe Pedro, definitivamente debió estar perdido. Ahora, es evidente que Simón, a pesar de estar perdido en ese momento, y si no se arrepentía, iba a ir a la condenación, pero tenía oportunidad de remediar el asunto porque le dice Pedro en el 8:22 que él puede orar para ser perdonado. Entonces, no ha dejado de ser hijo de Dios. Si dejara de ser hijo de Dios, le hubiera mandado a nuevamente obedecer el Evangelio. Pero no le dijo eso. Como ya era cristiano, le dijo que podía orar por sí mismo. Mire, él estaba en una condición perdida, estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Ahora imagínese un hermano que caiga nuevamente en el licor, que caiga en el adulterio, que caiga en la fornicación. ¿En qué está? Si voy a decirlo así, este pobre hombre solo porque en el momento se dejó llevar de la costumbre, voy a decirlo así, ¿no? La costumbre de pagar por todo, entonces quiso pagar por el don de Dios y luego verle la ganancia, ¿no? La costumbre de ver todo como un negocio. Obviamente pecó al considerar las cosas de Dios de esta manera, pero digo, era algo tan habitual en él que luego lo hizo y quizás en el momento no analizó ni lo que estaba haciendo, ¿no? O diciendo. Y a pesar de eso, no dejó de ser hijo de Dios. Dice la Escritura que él podía orar por sí mismo. Es más, esa fue la palabra que le dio Pedro para resolver su problema. Dado que Simón podía orar por sí mismo y Pedro no le ordenó obedecer un mandamiento imposible, algo que Dios no le iba a recibir, entonces de ahí entendemos que no es necesario tener una morada personal del Espíritu Santo para poder orar a Dios, porque este hombre en ese momento, otra vez, estaba en una condición de perdición que Pedro la describió de manera muy clara y muy elocuente para todos nosotros. Pero al mismo tiempo le dice que en esa condición él podía orar. Este argumento prueba la base calvinista de la doctrina de la morada personal. Algunos intentan escapar de este argumento contraargumentando que la expresión hijos de Dios en los pasajes que hemos citado y en su mismo argumento significa hijos fieles de Dios. Pero si uno va a Romanos 8, 31 al 39, para demostrar que esta expresión se refiere solo a los hijos de Dios o a los hijos fieles de Dios,
está peligrosamente cerca de la doctrina calvinista de la elección incondicional. La doctrina de la elección incondicional, de ella hemos hablado anteriormente, es la que trata de que Dios supuestamente en la eternidad, mucho antes de la creación del mundo y de todo lo demás, había seleccionado ya una lista de los que iban a ser salvos y una lista de los que iban a ser condenados, hicieran lo que hicieran. Entonces, cuando vamos a Romanos 8 y nos vamos a esos últimos versículos y queremos demostrar, bueno, quieren demostrar nuestros hermanos que la expresión en los primeros versículos se refiere solo a los hijos fieles de Dios, se están acercando peligrosamente a esta doctrina. El calvinista sostiene que Jesucristo solo murió por los elegidos, por los que estaban en esa lista que Dios seleccionó de manera arbitraria e injusta desde el inicio del mundo. Digo injusta porque si la seleccionó desde el principio del mundo, esas personas no habían nacido y no habían pecado. Por lo tanto, estaba decidiendo su condenación sin que hubieran faltado a la ley de Dios. Y por otro lado, una lista de salvos y perdonados por los que Cristo murió, pero personas que no habían pecado, tampoco se habían arrepentido de sus pecados, no habían aceptado a Jesucristo, pero ya Él los tenía en la lista de salvos. El amor de Cristo, mencionado en Romanos 8, pero el versículo 35, y el amor de Dios, mencionado en 8:39, son el amor que el cristiano tiene hacia Cristo y hacia Dios Padre. El argumento de que hijos de Dios significa hijos fieles de Dios no resuelve el problema de nuestros hermanos. Muchos de los que creen en la morada personal del Espíritu Santo van a presentar los siguientes argumentos que les vamos a compartir en pantalla después de estos textos. Aquí los tenemos. Argumento 1. Si el Espíritu Santo intercede, entonces el Espíritu Santo mora personalmente. Eso usted lo va a escuchar muchísimo en ellos. Argumento 2. Si el Espíritu Santo fortalece, entonces el Espíritu Santo mora personalmente. Cómo llegan de lo uno a lo otro es lo interesante, pero lo veremos en el resto de la lección. Argumento 3. Si el Espíritu Santo ayuda a resistir la tentación, entonces el Espíritu Santo mora personalmente. Argumento 4. Si el Espíritu Santo está involucrado en las oraciones de un cristiano, entonces el Espíritu Santo mora personalmente. Y te citan Judas 20, te citan Romanos 8, 26 en adelante, etc. Cuando terminemos el curso, vamos a agregar unos apéndices. Esos apéndices van a explicar ciertos temas que por razón de tiempo y espacio no nos detenemos a explicar detalladamente aquí, como son temas de la construcción de argumentos, explicar nuevamente lo que es un entimema nivel 1, lo que es un silogismo disyuntivo, un dilema destructivo, o sea, ciertas cosas básicas de lógica, ciertas cosas básicas de griego. Vamos a ponerlas al final en un apéndice para que lo tengan allí en el folleto final. No voy a entrar a eso en el curso, pero va a estar como un material complementario. Así que yo le rogaría que cuando tenga el estudio completo, que se vaya al final, mire esto, y lea los apéndices primero. Lea los apéndices y con ese material complementario va a entender mejor entonces cuando vaya a repasar, igual cuando tenga los videos enfrente y esté estudiando. Pero bueno, allí vamos a explicar esto con más detalle, pero acerca de estos argumentos es importante recordar, que ya lo hemos dicho en otras lecciones, que en griego, en lógica, el antecedente es una condición suficiente para demostrar el consecuente. Es decir, en español vernacular, la primera parte, la primera afirmación, la primera proposición, la primera premisa debe darme a mí los motivos racionales, bíblicos, suficientes para que la otra afirmación que yo vaya a hacer, que es la que a mí me interesa hacer para demostrar lo que creo, esta segunda es un producto, resultado, consecuencia de la primera. Como cuando les decía lo de no me baño con otro jabón que no sea la marca tal. Y tengo 3 meses que no consigo ese jabón, que no tengo ese jabón. Entonces,
la primera premisa tiene los elementos que sumados con la segunda premisa me llevan inevitablemente a la conclusión o le llevarán a usted a la conclusión que el hermano en 3 meses no se ha bañado. ¿Ve? Si no usa otra marca de jabón y tiene 3 meses de no tener jabón de esa marca, no se baña con otro jabón que no sea de esa marca y tiene 3 meses de no tener ese jabón de esa marca, la conclusión inevitable es que tiene 3 meses de no bañarse. ¿Ya? Entonces, la lógica no es del diablo, la lógica no es de los filósofos, como quieren decir algunos. La lógica es de Dios, porque el cerebro es de Dios. Y cuando usamos el cerebro, estamos dándole gloria a Dios, estamos dando honra a Dios. Cuando actuamos de manera mediocre, cuando actuamos de manera ignorante, cuando nos oponemos a la razón, en ese momento es que estamos deshonrando a Dios, es que no estamos actuando como imagen de Dios y estamos diciéndole a Dios que la racionalidad nos las ha dado el diablo, no él. Porque si nos las dio él, entonces ¿por qué criticar el proceso natural, el proceso correcto de razonar las cosas para llegar a conclusiones? Y es lo que hacemos cada día en cualquier cosa. Entonces, ley, lógica, y que es un axioma, es una cosa que todos tenemos que entender y aceptar, que el antecedente, o sea, lo que yo afirmo primero de manera universal, debe ser razón suficiente para que sea verdad lo que luego voy a afirmar como resultado de lo primero. Entonces, si yo digo, si el Espíritu Santo ayuda a resistir la tentación, entonces el Espíritu Santo mora personalmente. Ahí es donde yo les decía, ¿dónde está en esa frase? Si el Espíritu Santo ayuda a resistir la tentación, ¿dónde está allí la prueba de que porque ayuda a resistir la tentación, mora personalmente? ¿Cómo saltaron de una cosa a la otra? O sea, la única forma que Él tiene de ayudarnos a resistir la tentación es metiéndose en nuestros cuerpos, porque le voy a decir esto para avanzar. Le voy a decir esto. No ha habido uno, vamos a asumir por unos segundos que verdaderamente Él se introduce en nuestros cuerpos. Y vamos a asumir este argumento de que Él necesita estar dentro de nuestro cuerpo para ayudarnos a resistir la tentación. ¿Cuántos hermanos conoce usted? Eso de lo que sabemos. ¿Cuántos hermanos conoce usted que han caído en la tentación durante todo lo que usted lleva de vida cristiana? ¿Cuántos? Bueno, la pregunta es, si Él iba a entrar en nuestros cuerpos para que pudiéramos resistir la tentación, si Él iba a entrar literalmente y personalmente en nuestro cuerpo para evitar la tentación, pues ¿qué pasó? ¿No le ha ido bien? ¿No ha podido? ¿El Espíritu Santo no ha podido ayudarnos con eso? Era el propósito, pero no pudo. ¿O es que nosotros, digo, no nosotros, porque nosotros no, yo creo que los que estamos aquí ya a estas alturas entendemos bien el asunto. Espero que también la mayoría de los que luego estén viendo esto por video ya grabado, en diferido, dicen en televisión. No es más, ¿qué es más bíblico? Decir que el Espíritu Santo entró a nuestros cuerpos para evitar que cayéramos en tentación y fracasó, o que nosotros hemos entendido mal, o este grupo de hermanos, o este grupo de personas ha entendido mal y por eso están afirmando una cosa que no se prueba en la realidad del día a día. El siguiente argumento demuestra que esta forma de interpretar la Biblia y esta forma de interpretar los pasajes que hablan acerca de la obra del Espíritu Santo es, oye, hace rato que no he vuelto, aquí estoy, es una forma de destruir su propia teoría de la morada personal. Vamos a ver. Primera premisa. Si el hijo infiel de Dios puede ser fortalecido para arrepentirse, para orar a través de su intercesor, el Espíritu Santo, y regresar a Dios sin una morada personal del Espíritu Santo, entonces una morada personal no es necesaria. Segunda premisa, el hijo infiel de Dios puede ser fortalecido para arrepentirse, orar a través de su intercesor y regresar a Dios sin, una morada personal del Espíritu Santo.
Conclusión, una morada personal del Espíritu Santo no es necesaria. Es así. Me va a decir el hermano que defiende la teoría, hablando en general, digo en singular, pero se refiere a un grupo de personas, me va a decir el hermano que cree en la teoría de la morada personal, que un hermano que se ha apartado de la congregación y vive con otra mujer que no es su esposa, pues en él está morando el Espíritu Santo de Dios personalmente, o sea, el Espíritu Santo de Dios está dentro de ese cuerpo los 10 años que este hombre lleva teniendo, tengo que decirlo así, me disculpan, pero para que lo entendamos, el Espíritu Santo está dentro del cuerpo de ese hombre mientras que él le está o él está sosteniendo relaciones sexuales con una mujer que no es su esposa y vive con ella habiendo dejado su hogar y su matrimonio. O peor aún, si es que puede decirse que es peor, pues está teniendo relaciones con ambas. Entonces el Espíritu Santo está, cuando él tiene relaciones con su esposa, está dentro de su cuerpo y el Espíritu Santo también está dentro de su cuerpo cuando está en la casa de la otra mujer teniendo relaciones con ella. ¿Eso es lo que están diciendo? O, como ya hemos preguntado anteriormente, cuando está con su esposa, el Espíritu Santo sí está porque esa es su esposa. Y cuando va con la otra, entonces el Espíritu Santo se sale de ese cuerpo. Pero si el Espíritu Santo se sale, ¿dónde está ese pasaje que nos enseña eso? Y para volver a entrar, si él entró a través de la obediencia al Evangelio, como decíamos hace un rato, para ser hijo de Dios, solamente hay una forma revelada en la Escritura, es obedecer el Evangelio. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Y si supuestamente, que ya lo hemos refutado aquí, pero si supuestamente Hechos 2:38, Romanos 8:9 al 11, Gálatas 4:6, estos pasajes enseñan que el Espíritu Santo empieza a morar en la persona a partir del bautismo, entonces, ¿cómo vuelve a entrar el Espíritu Santo en esta persona? Tiene que volver a obedecer el Evangelio porque si deja de ser hijo de Dios, para volver a ser hijo de Dios tendría que volver a obedecer el Evangelio, lo cual sabemos que es imposible. Pero entonces, si la forma en la que recibimos el Espíritu Santo personalmente es cuando nos levantamos del agua y no hay otra manera revelada de cómo lo recibimos personalmente, entonces quiere decir que una persona que lo pierda tendría que volver a bautizarse. Pero si no es así y el Espíritu Santo no se retira nunca de esa persona hasta que muera, porque seguirá siendo cristiano hasta que muera. Será un cristiano en rebeldía, será un cristiano en desorden, será un cristiano en pecado, pero seguirá siendo cristiano. Entonces, sí, y seguirá siendo hijo de Dios. Mire, mire hasta dónde llega esto, ¿no? Es que si yo digo que la morada del Espíritu Santo es lo que personal, literal, dentro de mi cuerpo, es lo que demuestra que yo soy hijo de Dios, yo le preguntaría a mis hermanos, ¿ese hermano que se apartó de la congregación ha dejado de ser hijo de Dios? Me van a decir que no. Y si pasa 20 años en ese adulterio, ¿va a dejar de ser hijo de Dios? Si pasa 20 años en esa cantina, en ese bar, en ese vicio del licor, ¿sigue siendo hijo de Dios? ¿O cuando vuelve lo tenemos que volver a bautizar para que sea hijo de Dios? No, no, sigue siendo hijo de Dios. Entonces, mire lo que usted está diciendo. Si la condición de hijo se demuestra por la morada del Espíritu Santo, y al mismo tiempo me está diciendo que este señor es hijo, 20 años en el licor y 20, o 20 años en el adulterio, o 20 años en la brujería, o 20 años haciendo cualquiera de las cosas que la Biblia iba a ser una broma, pero estamos hablando de un tema muy serio. No una broma, sino que iba a ser una exageración, que iba a ser graciosa por lo exagerado. Pero quiero que mantengamos la gravedad del asunto. Si está practicando alguna de las cosas que la Biblia llama obras de la carne durante 20 años, 10 años, no es que sea más pecaminoso si lo hace durante más años, no me refiero a eso, sino me refiero al estado y la condición espiritual de una persona que no ha tenido un desliz, que no está teniendo una crisis, no, es que una persona que ya lleva 20 años y que no está pensando ni siquiera regresar, ¿sí? O que quizás no vuelva, va a morir así. ¿Murió siendo hijo de Dios? Me van a decir que sí. Esté como esté, es hijo de Dios, ¿no? Incluso en falsa doctrina, falsa doctrina dentro de la iglesia del Señor, oyéndose directamente a las denominaciones. ¿Sigue siendo hijo de Dios? Sí. 20, 30, 40, 50 años después, sí. ¿Murió siendo hijo de Dios? Sí, solo que en rebeldía, perdido, en pecado. Ajá. Entonces, si me estás diciendo que el Espíritu Santo mora personalmente para demostrar
que alguien es hijo de Dios, me estás diciendo que en esa persona siguió morando el Espíritu Santo de manera personal. Por lo tanto, me estás diciendo que mientras esa persona estaba en aquella actividad, pues el Espíritu Santo estaba allí adentro de ese cuerpo realizando esa misma actividad con él. Porque, note esto, cuando, digo, Dios guarde, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Cuando yo estoy adulterando o yo estoy fornicando, no está solo mi cuerpo. No es que el espíritu mío, el espíritu humano me refiero, ¿no? No es que el espíritu mío se va a pasear y nada más deja la carne y solo la carne está haciendo lo que está haciendo. No, cuando usted está haciendo eso, lo está haciendo su cuerpo y lo está haciendo su espíritu. Si el Espíritu Santo está dentro de mí a nivel personal, literal, cuando yo estoy en eso, Dios guarde, estoy haciendo un ejemplo, eh, mire la barbaridad que yo estoy diciendo. Mientras que yo estoy en esa actividad, no quiero ser tan gráfico porque no quiero ser grosero, pero en esos movimientos, el espíritu se está moviendo, el espíritu mío y el Espíritu Santo se están moviendo junto conmigo en lo que estoy haciendo. ¿Entiende la barbaridad? La barbaridad que estamos diciendo, la barbaridad que estamos creyendo en la iglesia del Señor. Hermanos, es que, otra vez, no hay que entrar al griego, al hebreo, al no sé qué. Ya lo he dicho mil veces, que lo cito, sí, que lo utilizamos, por supuesto, hay que respetar, y lo he dicho muchas veces, el idioma que eligió el Espíritu Santo para escribir la Biblia, y por eso hay que estudiarlos, o estudiarlos, porque son varios, hay que estudiarlos, conocerlos, informarse bien. Yo no los estoy menospreciando, pero lo que digo es que estas cosas, hermanos, deberían ser autoevidentes para personas que ya llevamos tantos años estudiando esto, para personas que han pasado por una escuela de predicación. O sea, es inaudito, es impresentable, es inaceptable que no entendamos, que no hayamos llevado el asunto hasta el punto en que comprendamos la suprema barbaridad que estamos diciendo. Hermanos, USA, no el país, USA con Z, el de allá de Crónicas, y no se me escapa ahorita mismo la cita, solo tocó el arca del pacto y la tocó con buena intención. Era para que no cayera y se enlodara toda, y fuera algo tan bochornoso. Y la sostuvo un momento, solo un momento, para pues como digo, pues que no se cayera y todo lo que eso involucraba. Hasta donde sabemos, no era un pecador empedernido. Debió ser un buen hombre cuando incluso realizó esta acción tan natural y tan espontánea, ¿no? Con tanta reverencia, puedo decir incluso, ¿no? Porque él, ¿cómo se va a caer esto tan sagrado, ¿no? Que quiero entender que Usa lo hizo con el mejor corazón posible, pero sabemos que en religión no es suficiente la sinceridad. La sinceridad tiene que ir con la verdad. Juan 4:24. ¿Y qué pasó con Usa? Fue fulminado por el Señor automáticamente, por tocar el arca. Y me están diciendo que el Espíritu Santo está dentro del cuerpo de una persona que está haciendo lo que acabo de describir. Y ya no me quiero meter al hermano que es pervertido, o sea, y que ya comete incesto con su familia, pedofilia con niños ajenos o propios, lo que sea. Ya no me quiero meter en cualquier ejemplo que pueda presentar ahorita. Me están diciendo que el Espíritu Santo está dentro de esos cuerpos mientras esos cuerpos están haciendo estas cosas. Cuando se drogan, está drogado completamente y está el Espíritu Santo allí adentro. Porque no se puede salir, porque si se sale, deja de ser hijo de Dios este. ¿Y dónde está esa doctrina de que el Espíritu Santo se sale y deja de ser hijo de Dios? Y si deja de ser hijo de Dios, ¿cómo vuelve a ser hijo de Dios? ¿Dónde está la doctrina que dice que el que deja de ser hijo de Dios puede volver a ser hijo de Dios? Hermanos, les digo, esto es verdaderamente delicado, verdaderamente hay que reflexionar y hay que entender
¿Por qué nuestra insistencia? Que algunos ven como el hobby horse, me dice un hermano, que es como tu caballito de batalla, como tu tema favorito. No, no, no. Mi tema favorito es el Evangelio, ese es mi tema favorito. Que Cristo vino y murió por los pecadores y ha dejado un plan de salvación por el cual podemos recibir el perdón y ser salvos y que podemos ir al cielo siendo fieles en esta tierra. Ese es mi tema favorito. El sacrificio de Cristo en la cruz para traernos perdón por los pecados. Ese es mi tema favorito. Ese es mi hobby horse. Ese sí va a estar en mi boca todos los días de mi vida, con mis amigos, con mis familiares, desde el púlpito, por las redes. Ese es mi tema. Pero, ¿por qué el énfasis en estas temáticas? El énfasis, eso sí, y el interés es porque escucho cosas, hermano, que no estamos analizando las consecuencias de lo que estamos diciendo, las implicaciones de lo que estamos diciendo. Así que, respecto a esta conclusión, una morada personal del Espíritu Santo no es necesaria. Se puede utilizar junto con el principio de la parsimonia, que ya aquí conocemos muy bien, para demostrar que la morada personal del Espíritu Santo no va a ocurrir, aunque la estén esperando algunos, como hemos dicho. Vamos a ese argumento. Primera premisa: si una morada personal del Espíritu Santo no es necesaria, como concluimos en el argumento anterior inevitablemente, entonces no ocurrirá una morada personal del Espíritu Santo. Porque ley de la parsimonia, lo que no sea necesario, Dios no lo va a hacer. Ya vimos que no es necesaria una morada personal del Espíritu Santo para que un hijo infiel de Dios sea fortalecido como para orar y para arrepentirse de sus pecados. Entonces, si una morada personal del Espíritu Santo no es necesaria, entonces no ocurrirá. Segunda premisa: una morada personal del Espíritu Santo no es necesaria, demostrado por el argumento anterior. Conclusión: entonces, por ley de la parsimonia o principio de la parsimonia, no ocurrirá una morada personal del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no hará nada que no sea necesario. Este argumento también está relacionado con la doctrina de la gracia paraguas que enseñan los calvinistas. Si un cristiano peca, deja de tener el sello o la garantía del Espíritu, que citan algunos hermanos de 2 de Corintios 1:21 al 22, 5:5 y Efesios 1:13 al 14. Si no, entonces no ha caído de la gracia. Y si es así, ¿cómo recupera el Espíritu Santo en su cuerpo? ¿Cómo ora? ¿Cómo se enfrenta a la tentación? ¿Cómo se fortalece para volver a su primer amor? Etcétera. Porque a todo esto, amados, si el Espíritu Santo se sale de la persona, imagínense, una vez que se ha retirado de él, y estos hermanos dicen que todas estas obras de fortalecer, de poder interceder por la persona, de poderle ayudar en sus oraciones, que va en esa misma línea, todo eso se da, o todo el fruto del Espíritu se da solamente si el Espíritu mora personalmente en el individuo, en el cristiano. Pero al mismo tiempo nos están haciendo ver que el Espíritu Santo se retira o se sale de este hermano que se aparta y que ya vive en pecado. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que entonces, ¿cómo puede orarle a Dios si ya no tiene intercesor? ¿Cómo puede tener la fortaleza de decir, basta ya, no seguiré más en el pecado? ¿De dónde saca esa fortaleza? Sí, para tener esa fortaleza debía tener el Espíritu Santo personalmente, pero no lo tiene personalmente, dicen, porque él está en pecado. Ve el dilema y ve el problema. Yo espero que sea tan claro para usted como lo es también para este servidor. ¿Cuántos minutos llevamos aquí? Porque hoy he hecho paréntesis y otras explicaciones, entonces me preocupa que nos estemos pasando, ¿verdad? A ver, dice redimensionar. De veras que esto de las, a ver, el chat, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. Esto de las ventanas lo tengo que resolver porque ustedes no se imaginan, no se pueden imaginar lo que es dar un tema como este y que
en un momento dado no sepas dónde están las ventanas y cómo ponerlas, ¿no? ¿Qué tiempo llevamos, por favor? ¿Alguien en el chat? A ver, que el tiempo es oro. ¿Cuántos minutos llevamos? Si están despiertos, ¿no? Señores, recuerden que todo esto se está grabando y quedará de testimonio contra ustedes. Empezamos a las 9:20. Bien, son las 10:20. Muchas gracias, hermano Irving. Miren que ya tengo un reloj natural que es una cosa increíble. Varias veces les he dicho así del tiempo y efectivamente es que es la hora. Bien, hemos cumplido 61 minutos de estar aquí, así que yo creo que con esta última reflexión que hemos hecho es suficiente para que meditemos sobre el asunto y entendamos por qué es tan, pero tan importante lo que estamos haciendo aquí a través de este curso y lo que debemos hacer con la congregación poco a poco y tratar de ser muy sabios, como decía, muy sabios de poco a poco ir ayudando a los hermanos a entender adecuadamente a esto y respetar cuando un hermano pues no lo quiera entender. Habrá hermanos que no lo querrán entender. Hermano, déjele eso con Dios. Déjele eso con Dios. Habrá maestros, habrá predicadores que no, los verás razonando sobre otros temas, los verás criticando la irracionalidad del sectario, del denominacional, pero cuando entramos a este tema lo verás en lo mismo que está señalando del otro. Y en la misma obstinación de que no va a cambiar su manera de pensar. Todo eso, espérelo porque va a ser así, sucede. Eh, lamentablemente. Le pasó a Jesús, no nos va a pasar a nosotros, hermano. Hasta aquí nuestra sesión número 6 de la lección número 15 y que nuestro Dios Todopoderoso nos siga bendiciendo en gran manera en todo.